Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Estamos aquí nuevamente como cada semana. Pues vamos a dar inicio con el tema de esta semana, que será, bueno, pues antes que nada, pues recordándoles que esta actividad es para primer año de nivel secundaria, ¿ok? Esta materia es tecnología con énfasis en informática. Su amigo y servidor, el profesor Tadeo. El tema de esta semana, les decía anteriormente, lleva por nombre comunicación y representación técnica. Esta actividad a distancia corresponde a la primera semana del mes de junio del presente año. El aprendizaje esperado reconoce la importancia de la comunicación en los procesos técnicos. Los puntos que se deben tomar en cuenta en esta clase es anotar y contestar las 3 preguntas citadas en la tercera diapositiva. De igual manera que poner atención tanto en la clase como los videos que están dentro de ella. Realizar la actividad que se pide en la última diapositiva para hacérmela llegar como evidencia a través de una fotografía por medio de la aplicación de WhatsApp, donde esa evidencia debe llevar el nombre completo, grado, grupo y la fecha de la actividad de la semana en la que están representando dicha actividad. Ok, pasamos a lo siguiente. Y pues antes de entrar de lleno al tema, quiero que hagamos un pequeño análisis de algo que nos va a ayudar a entrar a lo que es el tema en sí ya. Rangel, jóvenes, se presenta y es puntual todas las mañanas en su oficina. Una persona que es trabajadora dentro de una oficina saluda a su equipo colaborador y les desea un día excelente y productivo. Entra a su oficina y revisa su agenda electrónica. Luego atiende sus mensajes de correo electrónico, establece una videoconferencia con los agentes de dicha organización de los lugares que se tenía ya planeado u organizado, realizan negociaciones con proveedores de materias primas, revisan los planos de las nuevas instalaciones, da el aviso nuevo al esquema de los nuevos procesos de producción. Luego de evaluar dichas actividades del día, toma un respiro, prepara un diagrama ¿para qué? Para organizar sus ideas sobre las acciones que le permitieron decidir mejor para que dicha empresa permanezca en la lista de las 10 mejores organizaciones de alto índice de productividad y entre las 3 mejores en los aspectos relativos al cuidado del medio ambiente y medidas contra la contaminación. O sea que es una empresa sustentable. ¿Ok? Y como pregunta sería, ¿identificas en cuántas de las actividades que ya mencioné que realiza Rangel cobra importancia la comunicación técnica inclinada a la informática? Claro está. No contesten, solo analicemos y pasemos a la siguiente diapositiva, donde me van a tener que ayudar a contestar las 3 preguntas sencillitas, que son la número 1, ¿qué es la comunicación técnica? Número 2, ¿cuáles son las características de los medios de comunicación técnica, ya sea oral, impresa, gestual o gráfica? Número 3, ¿cuál es el papel del procesamiento de la información para comunicar y representar los procesos de producción? Después de contestármelo, me lo hacen llegar como evidencia. Y ahora sí, vamos a entrar ya con el tema que nos trae consigo esta semana. Y el tema, les decía, es comunicación y representación técnica. Ok. La comunicación es un proceso, jóvenes, en la cual se transmite un mensaje cuya finalidad puede ser compartida ya sea con conocimiento y que provoquen emociones en el receptor, ¿sí? Donde el receptor o que puede influir en su conducta, ¿sí? El trabajo y la comunicación contribuyen, claro, a formar al ser humano como ser social y consolidar una sociedad y la civilización, ¿sí?
La comunicación técnica se da a través de medios técnicos o componentes técnicos. Los medios técnicos pueden ser oral, escrita, gestual, gráfica. Los componentes técnicos pueden ser a través de una fuente, un codificador, un transmisor, un decodificador, un destinario, ¿sí? Esos son lo que se maneja dentro de una comunicación, tanto los medios como los componentes. Pero la representación técnica, ¿sí?, también se conoce como dibujo técnico y se caracteriza por ser un dibujo lineal cuya exactitud depende del uso del instrumento del dibujo, así como los materiales, las técnicas y los métodos empleados. Pero hablar de representación técnica, jóvenes, no solo es hablar de dibujo, también implica un empleo de señales, códigos y símbolos. La simbología gráfica hace posible interpretar de manera adecuada dicha información, ¿sí? Y dentro de la representación técnica se manejan formas, lo que ya le decía, códigos, formatos, diagramas, símbolos, imágenes. De igual manera, en los códigos se manejan, por ejemplo, el diagrama de flujo, el organigrama, ¿sí? Y dentro de las imágenes se manejan los pictogramas y algunos otros, ¿ok? Pasemos a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva vamos a hablar de la importancia de la comunicación técnica. Ok, antes de esto voy a mover esta pequeña imagen pues, para que no interfiera en la visualización. Decía, la importancia de la comunicación técnica es el proceso de la transmisión de la información técnica a través de la escritura, el habla o algunos otros medios de comunicación a un público en específico, ¿sí? La comunicación técnica suelen trabajar en colaboración para crear productos de diversos medios de comunicación, incluyendo el papel, el video, el internet, ¿sí? Y se le considera comunicación técnica, ¿eh? Los productos incluyen ayuda en línea, ya sean los manuales de usuarios, los manuales técnicos, informes detallados, ¿sí? Especificaciones, procesos y manuales de producción, las tarjetas de referencia, hoja de datos, capacitaciones, documentos de negocios e informes técnicos. Todo esto es comunicación técnica, jóvenes. De igual manera, le voy a reproducir un pequeño video, pues para que se entienda un poquito más este tema, ¿ok? Pongan atención. Hola chicos, continuamos con el tema de comunicación técnica. Ya sabemos que la comunicación es básica para transmitir nuestros pensamientos. Usamos la comunicación a diario para hablar con nuestros amigos y lo hacemos sin complicaciones. Pero ¿cómo transmite informaciones de errores en una máquina o errores de conexión en una instalación eléctrica? Inclusive el estado de salud de una persona. No podemos usar una simple comunicación como la que usamos con nuestros amigos, ya que debemos de ser muy específicos cuando de máquinas, salud médica o cualquier ciencia se trata. Créanme que ponemos en riesgo la vida de otras personas o inclusive la nuestra si no logramos comunicarnos de manera correcta en el ámbito de las ciencias, como es el caso de las ingenierías. Una mala comunicación técnica puede ocasionar pérdidas económicas. Pregunta: ¿por qué existe la comunicación técnica? La respuesta es simple: por el mismo hecho de existir y crear nueva tecnología cada vez. Si se crea una máquina nueva, esta viene con su instructivo y diagramas. Es la manera que la máquina se va a comunicar contigo. Si no logras entenderlo, nunca se logrará la comunicación técnica. En este caso, la máquina a humano. En el futuro, el lenguaje técnico va a dominar y será fácil de entender, ya que estaremos rodeados de máquinas. ¿No me crees? Escucha esta información técnica y dime si la entiendes. Listo. Netflix ha dejado de funcionar debido a fallas en la red inalámbrica de tu hogar. Revisa la conexión de tu módem y reinicia tu ordenador. Después vuelve a ingresar tu nombre y usuario. Lo que acabas de escuchar es información técnica. Estoy seguro que la entendiste
Y no por el hecho de que la estudiaste, sino porque convives a diario con esta plataforma y este tipo de errores. Ya es parte de tu comunicación habitual. Créeme, poco a poco la comunicación técnica estará dentro del lenguaje de toda la sociedad y lo que hoy te suena raro o muy complicado, en el futuro será algo sencillo de entender. Pregunta: ¿cómo podemos representar la información técnica? Bueno, si piensas comunicarte con una máquina, la información se representa con códigos técnicos llamados binarios. Pero si piensas dar información técnica a una persona, puedes usar el lenguaje técnico. ¿Por qué es tan difícil entender el lenguaje técnico? Bueno, cada rama de la ciencia tiene su propio lenguaje técnico y se vuelve un poco difícil conocerlas todas. No vamos tan lejos. ¿Recuerda los talleres de tu escuela? Cada taller tiene su propio lenguaje. Electrónica usa sus términos y lenguaje. Dibujo tiene sus términos y lenguajes. Computación y así sucesivamente. Para poder entender el lenguaje técnico, debemos de vivirlo, practicarlo y aprender de los errores al utilizarlo. El lenguaje técnico no está obligado a usar solo el recurso verbal. Puedes usar escritos o símbolos. De hecho, los símbolos fueron el primer medio de comunicación del hombre y como son tan efectivos, se siguen usando hasta la fecha de hoy. Solo que ahora no representan animales o peligros en la naturaleza, sino que representan máquinas, fallas, componentes, riesgos laborales, entre otros, y todo a través de simples símbolos. Hasta aquí voy a concluir esta clase. Solo responde a las siguientes 2 preguntas y envíame una foto con la pregunta y respuesta correcta. Hasta luego. Ok. Bueno, miren, jóvenes, creo que quedó muy claro en este pequeño video. No se les olvide que el lenguaje técnico depende de acuerdo a la ciencia en la cual se está hablando o el campo de la cual se está manejando. Por ejemplo, un biólogo, cuando escucha el término de nube, le da el concepto de acuerdo a biología. Nube, no sé, lo relaciona con lluvia, agua, pero nosotros, los de informática, cuando escuchamos el término de nube, luego nos manda nuestros conocimientos en almacenamiento, ¿sí? En las redes o en la nube o en los servidores. Eso nos manda. Son cosas distintas. Son términos que se deben de manejar de acuerdo a cada campo. Ok, pasamos a la siguiente diapositiva. Y en esta diapositiva, bueno, antes de esto hay que mover esto. Perfecto. Ok, vamos a entrar a un tema que lleva por nombre los medios de comunicación técnica, ya sea oral, impresa, gestual y gráfica. La comunicación, jóvenes, es un proceso de intercambio de información a través de mensajes entre un emisor. El emisor es el que habla y un receptor. El receptor es el que escucha. ¿Ok? Este proceso concluye cuando el emisor, ¿sí? Cuando está la persona que está hablando, ¿sí? El receptor o los dos logran su intención comunicativa. Para que esto suceda, conviene que ambos compartan el mismo código, pues ello les permitirá comprender el significado del mensaje. Al respecto, toda la actividad realizada de manera corriente tiene un conjunto de signos, ya sea palabras, esquemas, señales, ilustraciones o algunos otros más, que los propios y en general, quienes se dedican a ella, pues lo entienden de una manera más fácil, ¿sí? Más eficaz. Estos signos forman un lenguaje técnico, jóvenes, y las palabras propias de esto se llaman tecnicismos. Es más, las autoridades o los policías manejan un lenguaje técnico, manejan números, no sé, 10, 20, 30, 40, algo así he escuchado, ¿sí? Desconozco de eso, pero ellos ya saben aquí, hablan y dicen, ¿saben que tengo un 1040 en tal lugar? Ya saben a qué se refiere, es un lenguaje que nosotros desconocemos, bueno, al menos yo sí, ¿ok? Decía yo, luego poner otro ejemplo, un maestro de biología, por citar un caso, se comunican contigo en un lenguaje técnico cuando explican conceptos tecnicismos.
como célula, mitocondrias. En este caso se trata de comunicación oral o verbal, en la cual el medio es la voz, de cómo suponer es de enorme importancia porque nos permite ¿qué? Comunicarnos acerca de una gran cantidad de aspectos personales, sociales o de trabajo. Además, jóvenes, de lo oral hay otras formas de comunicación, ¿sí? Un diseñador gráfico o un arquitecto, por ejemplo, suelen recurrir a colores, diagramas, planos para comunicar aspectos técnicos relacionados con su actividad. El diseñador emplea los colores rojos para transmitir ¿qué? Calidez. Por su parte, el arquitecto usa planos ¿para qué? Para representar construcción. En ambos casos, pues, se trata de comunicación técnica, ¿sí? Y que es una comunicación técnica, pues es la que forma parte también, ¿sí? Las señales que son un signo de que buscan actuar de manera directa e inmediata sobre el receptor. Tal es el caso de las señales de tránsito o las que solicitan un empleo de equipo de seguridad personal, ¿sí? Les voy a mencionar, por ejemplo, el lenguaje técnico como concepto. Aquí los puse como encuadro porque los manejo como concepto. Es un lenguaje utilizado para las diversas disciplinas en la descripción de sus propios sistemas. Es el lenguaje técnico, ¿ok? Y le decía que el lenguaje técnico es de acuerdo a la disciplina en como tu sistema en que estás. Por ejemplo, los policías manejan un lenguaje técnico a través de números, ¿sí? Los militares igual, ¿ok? Los biólogos, químicos, es difícil poder interactuar o hacer una charla, un químico con un informático, ¿sí? Porque son cosas distintas, ¿no? ¿Sí? En la comunicación impresa, jóvenes, se usa un medio en el que se plasman ciertos códigos, como palabras, señales, diagramas, ilustraciones o hasta fotografías, ¿sí? Para transmitir información de manera perdurable. En este caso, el emisor imprime un mensaje en un medio físico, principalmente en papel, como ven estas pequeñas imágenes, ¿sí? En la cual se va, pues, de una manera a transmitir dicha información que quiere que comprenda el receptor, el que escucha, pero esta vez lo va a ver a través de un papel. Otro ejemplo, los libros impresos, ¿sí? Donde se puede dar la comunicación oral e impresa a través de los libros en el momento de leerlos, ¿ok? Pasamos a la siguiente diapositiva y en esta diapositiva vamos a ver lo siguiente. Nada más aquí como verlo. Pues aquí, jóvenes, voy a manejar las características que tiene la comunicación, ya sea oral o impresa. ¿Cuáles son las características? Bueno, en la oral es donde el receptor escucha un mensaje con el sentido del oído. Y en la impresa, el receptor capta o lee el mensaje por medio de la vista. Otra característica en el oral, se requiere que dos o más personas interactúen en el mismo lugar y en el mismo tiempo. En la impresa no está sujeto al tiempo ni al espacio. En la oral, el medio físico o canal que se emplea es la voz, ¿sí? Y en la impresa, el medio físico o canal que se emplea es la escritura. En la oral, es inmediato y permanece solo mientras el mensaje es emitido. En la impresa es duradera, ya que está registrada en un medio, en una revista, periódico, libro o algo así. Se crea a partir de en la oral se crea a partir de un contexto o una situación determinada. En la empresa no requiere un contexto, ni mucho menos una situación para realizar dicha comunicación. En la oral se utiliza un lenguaje informal. En la empresa se utiliza un lenguaje formal. En la oral, crea cualquier tipo de calendario. En la empresa, elaboran calendarios para realizar el seguimiento de dichas actividades. ¿Okay? Para ello, pues con todo esto de la comunicación, los distintos tipos de comunicación, les voy a reproducir un pequeño video en la cual pues nos ayuda para poder entender un poquito más estos temas. Pongan mucha atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Rubén.
Bienvenidos nuevamente a su clase de tecnologías para primero de secundaria. En esta ocasión vamos a iniciar con nuestra unidad número 4, titulada Comunicación y Representación Técnica, ¿sí? En esta ocasión nos vamos a enfocar en nuestro tema número 1, la importancia de la comunicación técnica, ¿sí? Para empezar, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de comunicación que existen y una pequeña explicación de cada uno, ¿sí? Esto como parte de nuestro tema 411, los medios de comunicación técnica oral, impresa, gestual y gráfica, ¿sí? Entonces, iniciamos. Lo primero que vamos a ver es qué es la comunicación oral. Pues es la que diariamente utiliza la mayoría de las personas. Se emplea la voz, utilizando las cuerdas vocales y la lengua. Se generan sonidos, palabras y con ello oraciones para comunicarse entre sí. Tenemos la comunicación impresa. Es la que se pega o imprime en un papel, lona, en una hoja de procesador de textos, con la computadora, etc. Expresando por medio de una escritura o un dibujo lo que se quiere comunicar. Tenemos también la comunicación gestual. Se transmite por medio de señas o expresiones corporales. No contiene nada hablado ni escrito. Es un lenguaje muy específico de ciertos gestos realizados por la gente y aún así es muy comprensible. Por ejemplo, cuando se afirma o se niega algo moviendo la cabeza. Y por último, tenemos la comunicación gráfica. Se expresa visualmente mediante maquillaje, esculturas, pinturas, señalamientos, etc. Por el simple hecho de verlas, sabemos exactamente qué quieren expresar o representar. Con esto, doy por terminado el tema de hoy. Nos esperamos en el siguiente video con más información al respecto. Que se encuentren muy bien y hasta la próxima. Bueno, pues ahora sí que un saludo y un agradecimiento al maestro Rubén por sus buenos videos que me han servido pues para poder compartir estos temas para, ahora sí que para los alumnos que perseguimos, tanto el maestro Rubén, me imagino, tanto el maestro Rubén como su servidor, creo que perseguimos esa parte de lo que es el poder transmitir ciertos temas de nivel, bueno, de educación, más que nada. Ok, pues avanzamos con el siguiente tema. Los componentes de un sistema de comunicación, ya sea fuente, codificador, transmisor, receptor, decodificador y destino. Pues bueno, antes de pasar a esto, no se les olvide que para que haya una buena comunicación debe de haber un emisor y un receptor. ¿Ok? Pues un sistema de comunicación está compuesto por diversos elementos que interactúan entre sí. ¿Ok? ¿Para qué? Pues para lograr el propósito, la intención comunicativa. Los componentes que están compuestos es la fuente, el transmisor, el emisor, el receptor, ¿sí? El mensaje, el código. ¿Qué es fuente? Como lo ven aquí. Ok, fuente es el origen del que se obtiene la información. Estamos hablando en este caso de la computadora. Ok, el transmisor. Transmisor, ¿lo ven? Transmisor es la persona, grupo o máquinas, ya sea computadoras, en este caso, o como una computadora, como lo ven en la imagen, que transmite el mensaje, como lo ven aquí. El emisor es la persona o grupo o máquinas que emiten el mensaje. El receptor es la persona o grupo de personas o máquinas que recibe la información o el mensaje. ¿Qué es un mensaje? Mensaje es un dato, jóvenes, o información, ¿sí? Que transmite o que se transmite para que se le llegue al receptor. ¿Qué es un código? Código es un conjunto de reglas propias de un lenguaje que el emisor usa para transmitir mensajes. Ejemplos de códigos, por ejemplo, idioma, el código Morse, un algoritmo, diagrama de flujo, lenguajes de programación y algunos otros más, ¿sí? ¿Qué es un código técnico? Bueno, un código técnico es un conjunto de signos, ¿sí? Técnicas o tecnicismos utilizados en la comunicación técnica, ¿ok?
Recordemos que en los sistemas de comunicación los diferentes elementos deben de interactuar entre sí, estos elementos que les acabo de mencionar. Lo ideal es que un conjunto de signos sea compartido por el emisor y el receptor de un mensaje para que éste sea comprendido. Por ejemplo, si una persona emite expresiones en chino y un receptor, o sea, lo conoce como dicho idioma, pues la comunicación muy difícilmente será posible, ¿sí? Perdón, en cuestión del chino, ¿sí? Y el receptor que no conoce, por ejemplo, cuando una persona expresa, por ejemplo, un chino y un mexicano, y si el mexicano no conoce, o sea, el receptor no conoce el idioma, pues difícilmente se va a entablar una buena comunicación. Durante el proceso de comunicación, jóvenes, se transmite información, y esa información es el mensaje, por parte del emisor hacia un receptor. En ocasiones esta información debe ser codificada, ya sea para que sea comprendida por el receptor o para que pueda ser enviada por algún canal elegido. Una vez que la información llega a su destino, debe de ser decodificada a fin de que el receptor comprenda su contenido. En las guerras es muy común este tipo de codificación y es una codificación cifrada, ¿sí? Y decodificación es la descifrada. Y el desarrollo de las computadoras recibe un enorme impulso de esta actividad para que uno de los códigos más conocidos, que es el código Morse, pues sea utilizado en este caso en las guerras, ¿verdad? Pues los diversos tipos de organizaciones jóvenes están formadas por personas que requieren comunicarse para realizar eficientemente sus funciones y conseguir sus objetivos. La comunicación en la empresa, es la que realizan en diferentes niveles con distintas intenciones comunicativas y hacia los empleados, pues para que alcancen el objetivo o las metas deseadas en conjunto. Durante la comunicación, jóvenes, los mensajes deben de fluir del emisor hacia el receptor. ¿Okay? Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué tal? ¿Cómo es? Y antes de continuar, movemos este lado para que no interfiera la visualización. Y pues vamos a entrar a un tema nuevo que es el papel del procesamiento de la información para comunicar y representar procesos de producción. En el ámbito de las empresas y los negocios, las tecnologías de la información y comunicación tienen el papel protagónico, ya que cada día se usan más para las actividades relacionadas con los procesos de producción. Por ejemplo, en un nivel básico se crean esquemas, ¿para qué? Pues para representar los elementos del sistema de producción. Luego, un esquema se transforma en diagrama de flujo que muestra la interacción, ¿sí? Es decir, la comunicación establece cada uno de sus elementos. Finalmente, estos diagramas de flujo pueden convertirse en programas de computadora que informen a todos los interesados, por ejemplo, las planeaciones, manufactura y atención al cliente, de la marcha de la producción. Por otra parte, actualmente hay un software de aplicación que permite representar y comunicar diversos aspectos relacionados con los procesos de producción. Por ejemplo, desde los procesadores de textos, hojas de cálculo, hasta software especializados con herramientas para elaborar esquemas, diagramas y algunos otros tipos de gráficos. Tomando en cuenta que también hay base de datos, ¿sí? Y algunos otros sistemas de gestión empresarial, como las empresas alemanas, las famosas SAP, empleadas en cada área de dicha empresa, ya sea financiera, de planeación o de producción. Para ello, les voy a poner un pequeño video para que se entienda un poquito mejor este tema. Pongan atención. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el maestro Rubén. Bienvenidos nuevamente a su clase de tecnologías para primero de secundaria. Y continuamos en donde nos quedamos en nuestro tema 4.3, el papel del procesamiento de la información para comunicar y presentar procesos de producción. En este caso, nos vamos a enfocar en un tema muy interesante, que es cómo se representan estos procesos de producción para que se entiendan bien. Fíjense.
Una forma de representar un proceso de producción es a través de diagramas, ¿sí? Como pueden ver aquí, que ayudan a describir cómo funciona un sistema o mecanismo, los cuales se construyen a partir de elementos que indican determinada función y líneas que unen a estos elementos entre sí. Ahora, otra forma es el uso de esquemas, que son representaciones gráficas o simbólicas que proporcionan una idea clara de cómo se organiza un proceso, ¿sí? Como en este caso. Ahora, en informática, una forma de representar un proceso es utilizando un diagrama de flujo, como lo vemos aquí en el ejemplo, a través de los cuales se definen las secuencias lógicas, los pasos que deben ejecutarse con su correspondiente símbolo y texto explicativo, ¿sí? Estos son los famosos diagramas de flujo, ¿sí? Con esto, yo termino este video y nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Bueno, pues que quedó claro con esto. Es el papel de la informática, de cómo nos sirve o cómo es utilizado dentro de los procesos de producción. Y ya para finalizar, pues necesito que me apoyen haciendo la siguiente actividad. ¿Qué actividad es? Bueno, me van a realizar una tabla en su computadora y en caso de que no tengan computadora lo hacen en su libreta de apuntes, donde me van a ejemplificar 3 características de comunicación. La oral, como dice acá, impresa, gestual y gráfica. ¿Sí? Me van a poner aquí una actividad donde se aplique la oral. O sea, 3. Aquí 3 donde se aplique la impresa, donde se aplique la gestual y donde se aplique la gráfica. Pero también me van a anotar 2 componentes de un sistema de comunicación, el transmisor y el receptor. Una actividad donde se transmite y una actividad donde se recibe. ¿Ok? Y me las hacen llegar como evidencia a través de la aplicación de WhatsApp. Recuerden que debe llevar su nombre completo, grado, grupo y la fecha de la actividad. Los jóvenes, es así como hemos llegado al final de esta actividad, como cada semana, y no me queda otra más que decirles, nos vemos la siguiente semana. Bye.